Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Verdades a Medias, programa semanal que siempre transmitimos desde Guanacaste para todo el país y para todas las personas que siempre miran el programa. Les agradecemos su sintonía. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hemos invitado a tres personas, tres especialistas en el tema, para que nos hablen un poquito sobre la situación que atraviesa hoy el mundo a partir de la crisis sanitaria internacional, producto de la expansión del famoso COVID-19. Pero antes de presentar a los invitados y a las invitadas que tenemos hoy, vamos a, a ver un pequeño video para introducir el tema y regresamos inmediatamente con nuestro panel de hoy. ¿Logran escuchar el video? Yo no escucho el video, profe. No, no se escucha. No se logró escuchar nada, pero de ahí más o menos iba yo leyendo lo que decía. Perfecto. Bien, una vez contextualizado el tema de esta semana, quiero presentarles a nuestros invitados y a nuestras invitadas. Tenemos como invitado a una experta en comercio internacional, Adriana Vega, a quien saludamos y le agradecemos que esté con nosotros y con ustedes en el programa. También y saludamos a Anthony Carrillo, que aceptó cordialmente la invitación a sumarse a esta conversación. Y también le agradecemos la presencia de Melanie Obando, que a pesar de su agenda ocupada, pues también nos aceptó la invitación a conversar con ustedes. Bien, sabemos efectivamente que el mundo está conmocionado por los efectos que está teniendo ahora la expansión tan repentina y tan rápida del virus. Pero quisiéramos tener una conversación esta vez sobre las implicaciones que eso tiene para el sistema internacional y luego ver las implicaciones que tiene para el derecho internacional.
Entonces, quisiera lanzar una pregunta para quien de los tres invitados y las tres invitadas que tenemos hoy nos pueda lanzar las primeras ideas. La pregunta que tengo es, ¿por qué es importante comprender el sistema internacional en un momento como el que estamos viviendo? No sé, tal vez Adriana nos pueda ayudar a decir por qué es importante que todas las personas conozcamos el sistema internacional para comprender lo que está pasando hoy en el mundo. Bueno, lo que pasa es de que desde hace un tiempo para acá el mundo dejó de ser ese ámbito donde éramos individuales, donde nosotros no teníamos una correlación. Posterior al neoliberalismo, el mundo se abrió. ¿Qué es lo que sucede? Que todos somos interdependientes y mucho más económicamente. Si un país se ve, lo vemos con, por ejemplo, con el estallido de la burbuja financiera en los Estados Unidos, que a pesar que fue en los Estados Unidos, nos tuvo una afectación directa en nosotros. Lo mismo pasa ahorita. Nosotros vendemos a mercados europeos, los mercados europeos nos compran a nosotros, los mercados chinos nos compran, nosotros compramos. Bueno, tenemos una interrelación. Al haber esa situación donde está paralizado el mundo, realmente la economía está paralizada. ¿Cómo nos afecta? Vemos ahorita donde nosotros también nos están entrando la cantidad de compras internacionales que nosotros usualmente hacemos. No estamos vendiendo al extranjero lo que nosotros vendíamos. ¿Cómo afecta? Vean la economía. Actualmente se sabe y se proyecta que el Producto Interno Bruto, no solamente mundial, sino nacional, va a tener una caída estrepitosa que obviamente no había una predicción, porque ¿quién esperaba el coronavirus, verdad? Entonces es importante que nosotros lo sepamos, porque si nosotros queremos hacer inversiones en renta fija o en renta variable, tenemos que entender que lo que son los valores del bono, los cambios en el valor del oro y también del barril de petróleo van a tener una afectación directa sobre la renta variable y la renta fija, como lo explicaban ahí en el video. Muy bien, Anthony, ¿cómo podríamos, a partir de lo que Adriana nos ha dicho y lo que hemos observado en el video y en las imágenes que nos llegan todos los días por la televisión, ¿cómo podríamos definir un poquito el sistema internacional? ¿Qué es el sistema internacional para que la gente en casa pueda comprender un poquito más esto que Adriana nos dijo, que hay múltiples interacciones, que el mundo ahora es más veloz de lo que fue antes, que cualquier cosa que suceda en el sistema internacional nos pueda estar afectando? ¿Cómo podríamos definir el sistema internacional? Ok, vamos como por partes, porque como decía nuestra compañera Adriana, anteriormente o en el pasado, el sistema internacional ha venido como un constante cambio, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el principal actor en este sistema a nivel mundial vendrían a ser lo que son los estados, ¿verdad? Y este es el eje que mantiene actualmente, y no, actualmente no, más bien todo el tiempo ha mantenido lo que es el sistema internacional. También podríamos decir que en sí la definición de lo que es el sistema internacional vendría a ser como el conjunto de acciones, todas las acciones, todos los movimientos que se están realizando entre estos estados, y a eso también se le vendría a sumar lo que son los organismos internacionales, las fuerzas transnacionales y toda la influencia que tienen dentro de lo que es el mismo sistema internacional o los mismos estados. Todo esto se confabula para crear lo que es el sistema internacional en general. No sé si tal vez me doy a entender un poquito con lo que quiero transmitir. Sí, claro, vamos a ver si logré captar las dos ideas de ustedes. Adriana nos dijo que el mundo es ahora mucho más dinámico, que tiene un conjunto de actores que se han multiplicado y que la interacción genera mucho más interdependencia, una interrelación mayor entre todas las personas y todos los actores que conforman ese sistema. Y Anthony nos decía que el sistema internacional puede ser considerado como un conjunto de elementos que se relacionan entre sí,
de distintas maneras, ¿verdad? Hay un conjunto de actores, de elementos en el mundo que se relacionan entre sí y eso genera esa interacción de la que Adriana nos hablaba. También es de suma importancia tener en cuenta que este sistema internacional, bueno, ahí ya adentrándonos un poquito a lo que es el derecho, ¿verdad? Que el sistema, la lectura nos habla de lo que el sistema internacional está sometido a un sistema de regulación, que viene siendo lo que es el derecho internacional, ¿verdad? Muy bien, justamente esa era mi tercera pregunta o la siguiente pregunta que tenía y quiero aprovechar la participación de Melanie Obando para que digamos, nos cuente un poquito cuál es el papel que tiene el derecho internacional en ese sistema del cual Adriana y Anthony nos acaba de contar y que Anthony nos adelanta que una de las funciones que tiene el derecho es regular. Ok, sí, porque desde hace mucho tiempo se ha conocido el derecho, tal vez el derecho internacional, como una enseñanza básica. Sin embargo, creo que es un concepto que todas las personas debemos de manejar, ya que es determinante para la regulación de ciertos acatamientos que se deben cumplir en un sistema internacional. Respecto a la pandemia que está atravesando el país y todo el mundo, me parece que el derecho internacional juega un papel súper determinante, ya que se refiere o está pendiente de las decisiones que toma un Estado de cómo actuar frente a esta pandemia, ya que una de las regulaciones, como dice Anthony, se da por las normas de salud, que es el acatamiento global. Entonces, ¿qué protección a la vida se le está dando frente a esta pandemia y qué decisiones toman los estados? Si tomaron decisiones acertadas, decisiones rápidas en cuanto al cierre de fronteras o cuando empezó la pandemia, ¿qué previsiones tomamos como país para que el impacto de este virus no fuera tan fuerte en nuestro país? Bueno, como comenta la compañera Melanie, y también tomando en cuenta el comentario del compañero Anthony, el sistema internacional son un conjunto de intereses que unen en una comunidad internacional los países. Intereses económicos, intereses políticos, intereses, en fin. En este caso, como dice la compañera, también tenemos un derecho imperativo que efectivamente nosotros no tiene, es de carácter obligatorio. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la entrada a la Organización de las Naciones Unidas, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho formaron a ser de carácter imperativo. Los gobiernos no pueden poner como eje superior el comercio internacional en comparación con el derecho a la salud, ¿verdad? Y también tenemos que recordar que la cantidad de intereses que están detrás de eso es que si una población disminuye drásticamente, va a afectar también a la entrada económica que va a tener el Producto Interno Bruto de un país y que no va a permitir que se siga desarrollando y seguir comercializando. No funciona, por ejemplo, vemos que en Nueva York está cayendo la cantidad masiva de muertes por el coronavirus, va a tener un impacto muy directo, la está teniendo ahorita, lo va a tener a mediano plazo y lo va a tener a largo plazo también. Se paralizaron los mercados, se paralizaron los mercados bursátiles. Entonces, que eso también tiene una afectación directa en el mundo. Muy bien, vamos a ver si voy comprendiendo lo que ustedes nos están explicando. El sistema internacional, como bien lo señalaron ustedes, es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí a través de intereses, ¿sí? De un conjunto de intereses que pueden ser individuales o pueden ser colectivos, ¿sí? Ese sistema internacional, además de tener ese conjunto de elementos que se relacionan entre sí a través de intereses individuales o colectivos, enfrentan una serie de desafíos que pueden ser como problemas comunes, como el que estamos viviendo hoy, o problemas comunes como el cambio climático, o problemas comunes como el precio del petróleo. Además, ese sistema internacional es altamente interdependiente, es decir, genera
unas interacciones muy fuertes entre los estados que es difícil que un estado pueda sobrevivir o hacer o alcanzar sus intereses de manera individual. Es más de manera colectiva como se intentan alcanzar los intereses de los estados hoy. Y además ese sistema internacional, por lo que ustedes han dicho, es altamente heterogéneo, es muy diverso, ¿verdad? Hay desde estados muy poderosos hasta estados muy débiles, estados con sistemas de salud muy fuertes, estados con sistemas de salud muy débiles, ¿verdad? Estados con población muy alta y estados con población muy pequeña. Es decir, el sistema internacional es altamente heterogéneo y el derecho contribuye a regular todas esas relaciones, ¿verdad? Contribuye a regular las relaciones que hay, por ejemplo, ahora en materia de salud, que eso es lo que vamos a ver hacia el final de la conversación, pero regula además, si una preocupación global es el cambio climático, pues el derecho contribuye a regular eh, las emisiones que los estados están haciendo. Los estados se comprometen a sí mismos, se obligan a reducir sus emisiones. ¿Verdad? Si un problema común, por ejemplo, es la violación de derechos humanos, pues los estados se obligan a través de tratados, a través de convenciones, a través de ciertos instrumentos del derecho para disminuir su conducta en contra de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, una de las funciones importantes del derecho internacional es la regulación de todas las relaciones que suceden entre los estados, incluyendo la solución de controversias, ¿verdad? El comercio Haciendo también es... énfasis porque ahí a lo que usted había dicho acerca de los derechos humanos y lo que es también el derecho internacional, vendría a ser como un ejemplo claro esta resolución que dio la Corte Internacional de Derechos Humanos para cuando estaban las elecciones en Costa Rica, acerca de la consulta que hizo nuestro país acerca del matrimonio igualitario, ¿verdad? Y que la resolución dio como fin que todos los estados miembros de la Corte tenían que avalar lo que era el matrimonio igualitario. No sé si tal vez estoy un poco confundido. No, me parece muy bien el aporte que Anthony está haciendo porque nos permite identificar también las fuentes del derecho, ¿verdad? Bueno, también como comenta el Sí, compañero, el derecho público internacional, en sí la palabra, como se explicó anteriormente, tiene unas múltiples disciplinas, pero también tiene niveles de jerarquía o niveles de utilización. Por ejemplo, tenemos el vertical, donde hay una relación de los estados, ellos se respetan entre sí, se ubican, conocen su posición geográfica, su idioma, su idiosincrasia, cultura, etcétera. Pero tenemos el horizontal, donde se fomenta la cooperación y también es el que se utiliza por medio, digamos, la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, donde también promueve que el derecho imperativo se lleve a cabo, como usted lo decía anteriormente, o se obligue o se tenga algún tipo de penalidad al Estado que incumpla con ese derecho imperativo. Y posteriormente a ese viene el derecho comunitario, donde se buscan intereses en común. sí, creo que hay una relación muy fuerte entre lo que ustedes dos están diciendo. Una, Anthony nos recordaba las fuentes del derecho, ¿verdad? Es decir, las reglas y las normas que regulan este conjunto de relaciones que suceden todos los días entre los estados y otros actores internacionales están reguladas. La mayoría, ¿verdad? La mayoría de los temas están regulados. Y bueno, de esa regulación, ¿de dónde surge? ¿Verdad? ¿De dónde sale ese conjunto de normas? Bueno, una de las primeras, digamos, de las fuentes principales del derecho son los tratados internacionales. Pero también hay otra serie de fuentes del derecho como la costumbre y otras fuentes secundarias o, digamos, que concurren para auxiliar al derecho internacional, que pueden ser como lo que Anthony señaló y Adriana señalaron, las resoluciones de organismos internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos o como las resoluciones de Naciones Unidas. Son fuentes del derecho, ¿verdad? O las resoluciones de la Corte Internacional de la Haya en Europa, donde sus resoluciones, digamos,
generan obligaciones para los estados o pueden generar regulaciones para los estados. Son fuentes de derecho, ¿verdad? Entonces, este conjunto de relaciones que suceden todos los días entre los actores internacionales están regulados la mayoría, y además esas reglas, esas normas que regulan la conducta de estos actores tienen un conjunto de fuentes, ¿verdad? Y en este contexto es que quisiera preguntarle a Melanie, ahora es muy interesante lo que ustedes están diciendo, porque tenemos un mundo altamente dinámico con unas reglas del derecho que a veces tienden a ser muy lentas en su creación. Entonces quería preguntarle a Melanie cómo entender esta velocidad con la que el mundo se mueve, y un conjunto de normas que a veces van como más lentas en su creación. ¿Cómo lo ve ella? Creo que de ahí nace la necesidad de que se dé el surgimiento o sectoralización de nuevos reglamentos o normativas que vengan a regular diversas problemáticas, ya que, bueno, como lo mencionaba Adriana, cada rama o cada norma ya tiene como se da una constante revisión del derecho internacional, porque como usted bien lo dice, a veces los procedimientos son muy lerdos en cuanto a resolución de alguna controversia. Entonces, por eso es necesario que se dé la revisión de estos. Es por esto también que se da la necesidad de que hayan diversos organismos como que se vinculan o se dan del derecho internacional, que lo que hacen es especializarse en una materia para resolver estos conflictos sea más eficiente, más efectivo, ya que el derecho internacional comprende muchas ramas, y es por esto necesario que haya más métodos de resolución y no se centre solo en una, sino que haya un método especializado para una resolución efectiva. Ok, sí, es importante, perdón que le interrumpa, creo que fue Adriana, pero la pregunta que tengo, quizás ya ustedes iban a adelantar a responderla con base en lo que Melanie nos explicaba ahora. O sea, si necesitamos regular más cosas, porque el mundo se mueve más rápido que el derecho, ¿qué papel juegan los estados? ¿Y qué papel juegan los organismos internacionales? Bueno, en realidad, como usted comentaba, se mueve con rapidez el mundo, pero por lo mismo cambian los panoramas, y en sí los panoramas muestran las necesidades o los faltantes que existen, y a su vez hacen las demandas para sus debidas regulaciones. Por ejemplo, en este momento con el coronavirus se evidenció una serie de faltantes que habían dentro del el sistema mundial de salud, por ejemplo, donde no todos los países tienen los mismos accesos a la salud, donde muchas personas no podían pagar, digamos, un sistema de salud como nosotros, que tenemos una caja de seguro social, como se dio en Italia, también como Costa Rica llegó y se promovió ante la OMS, donde dijo que ante donde se pudiera encontrar una cura para el coronavirus o en siguientes pandemias, todos los estados tuvieran acceso, indiferentemente de las patentes. ¿Por qué? Porque en este momento muchas personas están muriendo, ¿verdad? Por esa situación de falta de medicamentos, falta de seguridad social, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacen los estados? Los estados promueven, los estados muestran necesidades y promueven, como en el caso de Costa Rica, qué soluciones se podrían dar, pero también recordemos que aquí hay un papel también de hegemonía, ¿verdad? Los países que tengan más poder hegemónico en el mundo, como por ejemplo Estados Unidos, va a tener un peso muchísimo más importante en organismos internacionales que, por ejemplo, un país como Costa Rica, ¿verdad? Un país considerado en desarrollo todavía. Ahorita tuvo un problema con Estados Unidos. Donald Trump amenazó y le dijo a la OMS que no iba a financiarlos más, simplemente porque no quiso ajustarse a las disposiciones que quería Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump en muchos estados como New Jersey, Nueva York, quiere levantar la pandemia para que la gente pueda trabajar y poder ellos resarcir un poco el daño económico que está sufriendo el país, pero que eso iría en contra del principio de la salud, un principio internacional de derecho humano.
Entonces ahí vemos cómo va cambiando todo, cómo va cambiando el panorama, y esta dinámica que también cambia la regulación internacional. Ok, perfecto. Y que igual vuelvo lo que me gustaría escuchar la opinión de Anthony y de Melanie sobre, dentro de ese contexto, qué papel juegan los estados y qué papel pueden jugar los organismos internacionales, no solo frente Pienso al yo COVID, tal vez, en este proceso de... Ajá, sí, claro. pienso yo tal vez, como se mencionaba antes, el sistema internacional es heterogéneo, ya que los estados son desiguales. Como por ejemplo, como bien lo menciona Adriana, hay estados más desarrollados y otros menos desarrollados. Y creo que ahí es el papel fundamental del derecho internacional, o sea, ya que el derecho internacional tiene muchos principios, dentro de unos principios principales está la cooperación entre estados. Entonces, me parece que es ahí importante que haya una cooperación de estados entre estados desarrollados que le den ayuda o promuevan diversas ayudas a estos estados con menos posibilidades, por decirlo de alguna manera, ya que hay estados insuficientes que necesitan el acompañamiento o la ayuda de otros estados. Entonces me parece que ese es el papel importante del derecho internacional en este ámbito, y el papel que juegan los estados y las organizaciones internacionales al ayudar a los estados más afectados. Anthony, ¿qué nos podrías A ver, adelantar? Yo personalmente considero que el derecho internacional viene a jugar un papel muy importante actualmente con la situación actual del COVID, pero va muy relacionado obviamente a lo que son los estados y los países, las naciones, pero para mí personalmente el papel fundamental lo juega dentro de las organizaciones internacionales en la actualidad, porque como lo decía Adriana, si bien es cierto, las organizaciones internacionales, así lo refleja también la ONU, según la lectura, tiene una hegemonía muy marcada hacia más que todos los estados, hacia los 5 estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que sería Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, el Reino Unido y China y Rusia. No debería de ser así, porque se supone que las organizaciones internacionales lo que buscan es como esa progresión o ese desarrollo mutuo entre las naciones. Y actualmente vemos que hay muchas naciones que se ven azotadas, se puede decir, inclusive naciones que son desarrolladas y que se supone que tienen un sistema de salud muy fortalecido, muy fuerte, pero vemos que realmente no es así, y que las organizaciones internacionales lo que están haciendo es como, por decirlo así, lavarse las manos y no brindarle la ayuda necesaria a los estados que realmente lo necesitan. Por ejemplo, vemos Ecuador, que no tiene un sistema de salud fortalecido, como inclusive como Italia o como España, y está siendo fuertemente azotado por lo que es el coronavirus. ¿Y dónde está el papel de las organizaciones internacionales en esto? O sea, no se ve como esa influencia que realmente deberían tener en un papel en una situación más bien tan crucial como la actual. Muy bien, quiero hacer una primera síntesis, a ver si logré captar muy bien lo que ustedes están diciendo. En un mundo donde el sistema o el conjunto de relaciones que tienen este grupo de actores internacionales está regulado por el derecho, y donde el derecho va más lento que a la velocidad con la que se mueven los actores, el derecho y los estados y los organismos internacionales a través del derecho buscan por lo menos 3 cosas, que es lo que yo entendí lo que ustedes dijeron. Uno, el mantenimiento del statu quo, ¿verdad? Mantener las cosas como están. Me refiero a que hay ciertas relaciones de poder que se deberían de quedar como están, ¿no? Entonces los estados luchan, que tienen intereses para que esas cosas no cambien, ¿sí? Efectivamente, porque son los mayores patrocinadores, ¿verdad? Claro. Entendemos que esos estados son los mayores patrocinadores
y de hecho tienen comportamientos que van en contra de los principios fundamentales de esos organismos, pero a ellos se les perdona, ¿verdad? Porque son los mayores patrocinadores. Ahora también, por ejemplo, agregando a lo que usted estaba comentando, y disculpe que lo interrumpa, en este momento, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia se están uniendo para expedirle explicaciones a China porque se han hecho investigaciones que en una posible, se deduce de que el virus de coronavirus salió de un laboratorio de China. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a pedir indemnizaciones. ¿Qué puede pasar con esto? Que al ser estados hegemónicos, como lo decía el compañero, y parte de la cabecilla principal de los organismos más poderosos del mundo, muy posiblemente se va a cambiar el derecho internacional público en donde se le pueda pedir una, ya sea indemnización económica o de algún tipo a los estados o una regulación de la OMS en cuanto a laboratorios de creación de virus, de pequeña razón. O sea, ahorita va a haber un cambio en el mundo. Sí, claro, usted se me está adelantando un poquito al cierre ya casi del programa, porque ya esa es como la perspectiva, pero me parece muy bien ese aporte. Entonces, recapitulando, una de las cosas que ustedes han dicho es que los estados y los organismos internacionales a través del derecho buscan por lo menos o utilizan el derecho para tres funciones principales. Una, el mantenimiento del estado de cosas como están, de lo que se llama el statu quo. La otra es que a través del derecho se pueden buscar mecanismos de adaptación. Digamos, el mundo cambió producto del cambio climático y a través del derecho, a través del protocolo de Kioto, se han venido haciendo, digamos, ajustes para que los estados puedan adaptar su conducta a la situación que nos presenta el cambio climático, para poner un ejemplo. O quizás todo lo que se venga a partir de lo que dijo Adriana en función del COVID-19. Por ejemplo, no solamente las demandas que podrían surgir contra China, si es que eso se comprueba, o por el contrario, las disputas enormes que van a haber por la vacuna, ¿verdad? ¿Cómo se va a distribuir esa vacuna? ¿Se va a distribuir a través del poder o a través del derecho? ¿A través de intereses individuales o a través de intereses colectivos? Entonces el derecho sirve no solamente para mantener el statu quo, sino también para generar mecanismos de adaptación a una realidad. Y lo tercero es que también genera, o el derecho, los estados y los organismos podrían generar también, sirve para generar integración. Integración es reunión alrededor de intereses comunes, ¿verdad? Y aquí es donde quiero plantear la pregunta. De cara a todo lo que hemos venido viendo en el mundo y sobre todo el comercio internacional, que es donde a nosotros más nos interesa y la solución de controversias, ¿qué desafíos ven ustedes en relación con el COVID-19, hablando de comercio, hablando de poder y hablando de las posibles controversias que puedan surgir entre los estados? ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Yo siento, no sé si yo sé que no lo pudieron escuchar, pero digamos, el personaje, el especialista de esta firma internacional que nos decía que la situación del COVID será breve y que para el próximo verano, para agosto, yo no sé si para agosto estaremos todavía ya en condiciones de volver a la nueva normalidad, pero pienso que va a durar un poquito más. Entonces, una vez que pase eso, ¿qué perspectivas ven ustedes? ¿Realmente el mundo va a cambiar? Y si el mundo va a cambiar, eh, qué posibles controversias puedan surgir en este contexto. Ok, digamos, personalmente yo considero que esto va a ser como un antes y un después para el mundo en general y lo vemos reflejado como no ha pasado la situación y ya tenemos una vida totalmente distinta como la teníamos normalmente. Considero que esto no, personalmente yo creo que no va a acabar en agosto, esto va para largo todavía y vemos que el comercio internacional actualmente está paralizado y las economías van en recesión y después de cuando ya todo el teje y maneje de COVID ya esté como controlado, entre comillas, viene algo peor para los estados, la recesión económica, el desempleo desenfrenado que hay actualmente y todo esto hay que manejarlo con
con seriedad y saber, y más bien sería como los líderes de las diferentes naciones tienen que tomar en cuenta esto y tienen que ser certeros a la hora de tomar decisiones, porque esto nos viene afectando a todos. Y en materia de comercio, bueno, como ya lo había dicho anteriormente, está paralizado todo el sector comercial. Yo ayer estaba viendo noticias y decían que aquí en las meloneras, las meloneras para exportación, están regalando lo que son los melones y las sandías porque no se pudieron exportar, despidieron a un sinnúmero de empleados en las meloneras, y vemos cómo se ha visto afectado grandemente las economías y las exportaciones de todos los países, y más que todo de aquellos países que dependen mucho de las exportaciones, como es nuestro país. Pienso yo que, como decía también, los mandatarios tienen que tomar las mejores decisiones para contrarrestar toda esta recesión económica que se viene después de terminada la emergencia del virus. Entonces, considero que eso sería lo oportuno en ese momento, cuando ya esta emergencia vaya disminuyendo. Melanie, ¿cómo ve usted el panorama de cara al mundo? El mundo va a ser diferente, primero que todo, va a ser el mundo tan diferente como nos han pintado algunos especialistas a nivel internacional, y qué posibles controversias podrían surgir de esta situación y desafíos al derecho internacional. Ahorita volvemos con Anthony, que vi que levantó la mano. Bueno, y de igual forma creo que esto no va a terminar pronto. Como bien lo menciona Anthony, creo que lo peor viene después, porque los países van a quedar muy afectados. El hecho de que la economía vaya en una recesión en estos momentos va a ser la prueba más difícil para los estados, las decisiones que toman los estados en frente a este escenario que se va a venir, ya que esto es una realidad, como bien lo decía Anthony, todos los mercados están paralizados. Entonces me parece que los estados se enfrentan a un escenario muy complicado en cuanto al mantenimiento de un país sólido o en cuanto a su economía, ya que se va a ver muy, muy mal. Además que con la llegada del COVID es un virus con el que vamos a tener que aprender a vivir, ya que hasta que no haya la vacuna, hasta que la vacuna no exista, no vamos a poder seguir la vida normalmente como la veníamos haciendo, ya que este virus que va a estar siempre y que tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces me parece muy importante recalcar, como usted lo mencionaba, qué uso o cómo se va a promover esa vacuna, por medio de los intereses propios o por medio del derecho internacional. Entonces, esa pregunta es muy importante valorarla, ya que es un tema que nos compete a todos a nivel mundial, la verdad. Adriana, sus reflexiones. Bueno, como dijeron los compañeros, me gustaría también hacer una reflexión hacia otros temas que sí son muy importantes. En este momento, el especialista marca ese tipo de postura porque también él está buscando de que los socios, ya sea por capital preferente o por accionistas directos, no se movilicen, ¿verdad? Si se empieza a salir más dinero de los mercados bursátiles, de las bolsas internacionales, eso va a afectar también las inversiones de la inversión extranjera directa en los diversos países. Recordemos que este coronavirus va a dejar nuevos pobres, pero también va a dejar nuevos ricos. ¿Por qué? Porque ahorita cuando los mercados bursátiles caigan, como en el caso de Amazon, que cayó completamente, en el caso, personas que tienen activos guardados van a comprar. De hecho, hace como, ¿qué puedo decir? 6, 7 meses, leí que los nuevos ricos estaban guardando sus activos de capital para poder comprar,
¿qué es lo que pasa? Ahorita las inversiones por la caída del crudo, ¿cuánto va a caer ¿qué le puedo decir? Una acción que costaba $10,000 puede ahorita estar en $100 perfectamente, porque el mundo está orientado a otro tipo a otra visión, ¿verdad? Este caos genera también caos económico. También en la parte comercial, yo estoy segura de que el neoliberalismo va a tener un cambio radical, porque no solamente se va a buscar la expansión hacia afuera, sino la expansión hacia adentro. En este momento, nuestro país va a comer y va a tener el acceso a una alimentación y otras cosas por el agricultor nacional, ¿verdad? Entonces va a haber que buscar un equilibrio entre ambas partes. También el tipo de comercio que se va a empezar a generar, posiblemente el sector médico va a tener un gran impulso por esa situación del coronavirus, pero también ese comercio va a tener que tener una nueva visión en el cual sea amigable con el ambiente. Este mes, casi 2 meses que hemos estado nosotros en cuarentena, hemos visto cómo el mundo ha cambiado su situación ambiental, ¿verdad? El mundo también va a exigir que en este nuevo comercio esté acorde con eso, ¿verdad? Y bueno, un país como Costa Rica, a pesar de que es un país subdesarrollado, ha presentado que tiene un mejor sistema de salud que países como Estados Unidos o Europa, que ha podido tener un mayor control y también a pesar que tiene su deuda fiscal llega al 68%. En el caso de Costa Rica, es muy posiblemente que nosotros vamos a cambiar nuestra mirada de que nosotros no creemos en la minería abierta, porque el oro, ahorita el valor de la onza de oro está altísima. Entonces, muy posiblemente, sabiendo que tenemos una situación en Isla Calero, el país puede decir, no, vamos a aplicar, hacer una modificación de la ley, vamos a empezar a extraer oro para poder utilizar el valor del oro actual para poder pagar la deuda que tenemos, porque ahorita con las ayudas económicas que se está dando a las personas, se va a endeudar más el país. O sea, es ese momento. Esta situación del mundo es una plataforma para muchos países también, que va a ser utilizada, por supuesto. Muy bien, no sé si alguien más de ustedes tres, de nuestros invitados y nuestras invitadas, tiene algo que agregar. Anthony. Yo quería hacer aquí un poquito de subrayar lo que decía la compañera Adriana. Claro, esa es por decirlo así, una puerta de salida hacia conviviendo con lo que es el virus, modificar todo lo que conocemos, el comercio, como lo conocemos hoy por hoy, hacer diferentes tipos de regulaciones para lo que es la convivencia con este coronavirus, porque como bien decía la compañera Melanie, hasta que no haya una vacuna, vamos a tener, o es obligado, tener que convivir con este patógeno, ¿verdad? También quería hacer un poquito de énfasis con lo que eran las posibles controversias que podrían haber. Y a esto voy con lo que decían ustedes ahora acerca de la posible o la posibilidad de que había de que China fuera el creador, por decirlo así, de lo que es el coronavirus. Sabemos que la relación de China y Estados Unidos no es la mejor, hay tensión, siempre ha habido tensión, y con esto lo que viene es a hacer una mayor tensión en lo que es el comercio. Ambas naciones son grandes exportadoras a nivel mundial. La mayoría de países latinoamericanos dependen de Estados Unidos y también dependen de China en muchos aspectos. Y ya habíamos visto un efecto anteriormente con lo que era las controversias y las tensiones con lo que era con Huawei y Estados Unidos y todo esto, y ahora mucho mayor. O sea, hay que estar a la expectativa de lo que va a suceder con respecto a estas investigaciones que tienen estos países hacia China, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que va a suceder, hay que ver cómo va a afectar esta resolución, estas conclusiones a nivel mundial y a nosotros a nivel país, ¿verdad? Porque, como ya lo había dicho, dependemos mucho de las exportaciones e importaciones de lo que son estos países, Estados Unidos y China. Entonces hay que estar muy a la expectativa acerca de lo que va a pasar con respecto a eso. Hay que ver cuáles las posibles nuevas controversias que vayan a haber entre ambos países y ver cómo y si en dado caso también se comprueba de que China fue el que originó adredemente
coronavirus, hay que ver cuál va a ser el método de sanción, el método por el cual van a contrarrestar esta posible mala acción por parte del gobierno chino, ¿verdad? Muy bien, no sé si alguien más quiere aportar antes de hacer el cierre del programa. Ya estamos llegando a la recta final del programa. Melanie, Adriana o Anthony, no sé si quieren aportar algo más o Bueno, me gustaría aportar el hecho de que el mundo no solamente tiene miedo al coronavirus, tiene más miedo al mañana, ¿verdad? Tiene más miedo a que esta situación genere que otro país como China llegue a ser potencia. Recordemos que la Primera y Segunda Guerra Mundial, su situación de hambruna, su situación de no producción, porque tener una guerra no era un virus como el que tenemos actualmente, le permitió a Estados Unidos poder llegar a ser la potencia que es. ¿Por qué? Porque las ventas que le tuvo que hacer a Europa, cómo quedó Europa endeudado con ellos, ¿verdad? Ahora, muy vacilón que se vuelve a repetir la historia. Ya lo que es la parte de Wuhan ya se levantó, ya no hay cuarentena, todo está volviendo poco a poco a la normalidad. Este país es el que les está vendiendo las mascarillas, les está vendiendo los ventiladores a los diversos países. Entonces, ¿quién en este momento es el verdadero ganador? ¿Verdad? E inclusive donando, porque también está donando. Está donando, pero recordemos que esas donaciones no las está haciendo porque cree en el amor al prójimo, ¿verdad? Menos un país como China, que es un país que por dinero se hace lo que tenga que hacerse. Imagínense que si realmente se logra comprobar que China fue el causante de esta situación, no le, supongamos, imaginemos que fuera cierto, de no importarle su propia población qué especie de potencia mundial o hegemonía principal tendríamos en el mundo. O sea, porque Estados Unidos por lo menos tiene sus cosas, ha sido altamente criticado por sus movimientos y todo, como guerra de Irak, la guerra ahorita actualmente en Siria y todo, pero por lo menos ha tratado de ser un poquito más disimulado. China sería como una cuestión ya estrambótica. Imagínense si logró sacar un virus que supuestamente tiene 10% mortalidad, todo lo que ha causado en el mundo, imagínense uno como el ébola, si China quisiera tirarlo, sería gravísimo. bueno, muy bien. Si no hay más opiniones al cierre del programa, yo quiero tomar como para cerrar, hacer una síntesis de esta última parte de los 4 elementos que ustedes nos dieron, las 4 funciones que ustedes nos dijeron que el derecho internacional tiene. Uno, tiene una función reguladora. Todas esas relaciones el derecho intenta regularlas y ponerlas en orden. Dos, incluso eso que ustedes acaban de señalar, ¿verdad? La posibilidad de que un Estado desarrolle, cultive, ¿verdad? Produzca, almacene o distribuya armas bacteriológicas o toxínicas, dicen, está regulado. Hay una convención internacional sobre la prohibición para desarrollar, producir y almacenar ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es lo que se está discutiendo hoy. Está regulado. Por eso es que la investigación se está haciendo para ver si hay sanciones a China o al país que lo desarrolle, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una función reguladora. Dos, hay una función que tiene el derecho de mantener las cosas como están, que creo que esto está en discusión porque la situación mundial altera, ¿verdad? El poder mundial o brinda la posibilidad de que los estados replanteen la hegemonía internacional. Dos, hay una función adaptativa, ¿verdad? El derecho nos puede ayudar a adaptarnos a las nuevas condiciones. Y tres, una función integradora. A partir de eso voy a hacer una recapitulación de lo que ustedes han dicho. Primero hay una enorme, digamos que esto podría generar controversia a nivel internacional, sobre todo para comprobar o no comprobar que realmente el virus fue producido y que además se liberó intencionalmente, ¿verdad? Eso tiene una connotación muy importante y muy delicada para los estados. Entonces, bueno, hay una convención internacional que a quienes les interese seguir eso, la pueden seguir. Hay una convención internacional sobre la prohibición para desarrollar, producir, almacenar o armas bacteriológicas o productos toxínicos, que está disponible en varios idiomas y lo pueden descargar. Aquí el tema este es muy importante porque nos pone de frente al todo el tema de la ingeniería genética.
¿verdad? La capacidad que tienen los estados para producir cosas en un laboratorio que nos puedan afectar en el futuro y que puedan poner en riesgo no solo la vida de las personas, sino también la estructura económica internacional, la hegemonía de los estados y por supuesto, claro, eso asusta a los estados y como el derecho tiene esa función de mantener las cosas como están, pues claro, hay una enorme controversia hoy que se va a hacer más grande entre Estados Unidos y China y entre Estados Unidos y probablemente otros países, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay una. El otro tema que es muy importante y que tiene que ver con la vida de las personas es el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Y esto es muy importante. Voy a poner solo un ejemplo, ¿verdad? Piensen ustedes en qué pasaría, por ejemplo, si en las cárceles de este país la infección fuera fuerte y que, digamos, en las 15 cárceles más o menos que hay en este país hubieran unos 700 casos y todos para el Sería, hospital. no, y no habría ¿Cuál el es la decisión que hospital, se va no a tomar? ¿Se podría. les va a atender? Primero saturarían los hospitales, ven, digamos, pero después el debate que se podría armar si se atienden o no. ¿Cómo van a atender a esos asesinos? ¿Cómo van a atender a los delincuentes? ¿Cómo van a atender a la gente que nos hace daño? ¿Verdad? Eso está pasando hoy a nivel internacional. No solo con las muy personas complicada. privadas de libertad. Anthony, ¿vas a decir algo? No, lo que iba a decir yo es que, digamos, en esa hipótesis sería una situación tan complicada porque sería un debate tan amplio para diferentes personas. Unos podrían decir que está bien que los atiendan, obviamente se van por la parte de los derechos humanos de las personas, porque independientemente si son personas, si son reos, si son privados de libertad, siguen siendo personas y tienen sus derechos como persona. Pero viene la otra parte que viene y dice que son reos, son personas que le hicieron daño a la sociedad, que cómo es posible que vayan a simplemente colapsar el sistema de salud. Y vendría un debate demasiado fuerte que Claro, es que eso no, es lo no, que eso es una controversia fuerte a nivel internacional, no solo con privados de libertad, sino con las personas extranjeras. y con las Aquí personas van a mayores atender. La también, cama porque que está disponible en un hospital, ¿se la vamos a dar a un costarricense, a una costarricense o a un extranjero? ¿Me explico? Esta situación podría generar mayores desigualdades en términos de ciudadanos y ciudadanas de primera categoría y de segunda categoría. Es una controversia fuerte a nivel internacional, ¿verdad? De hecho, El tema del Estados Unidos empleo. está devolviendo inmigrantes. Estados Unidos en un momento está devolviendo inmigrantes. ¿Por qué? Porque la política de Trump es anti-inmigrante o anti-legal. Y todavía los montan a todos en un avión, no les hacen pruebas y lo que están haciendo es movilizando el virus, si es que estuviera ahí, ¿verdad? Es una situación Ok, entonces vean, problemática. claro, vean que ya llevamos tres controversias. Uno, del tema de derechos humanos. Solo esa situación de generar categorías de ciudadanos que se atienden o no, o que generen debate. Dos, el tema de la producción, del desarrollo, producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas. El tema de la ingeniería genética, pero vean que hay más, por ejemplo, todo el tema del derecho de acceso a la salud y la vida. Todo eso está haciendo ahorita, digamos, generando controversias. Y lo tercero que me parece que va a generar controversias en el futuro es el acceso a las vacunas, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer de manera individual? O sea, se ha rumorado por ahí que un país ofrecía a las empresas millones de dólares para tener toda la producción de la vacuna solo para su país. O vamos a hacer una producción de vacunas que sea más o menos igualitaria para todos los países. Eso va a generar controversias enormes cuando la vacuna ya esté lista. El precio y todo el tema de propiedad intelectual para asegurar que esa empresa que generó esa vacuna sea la única. ¿Qué va a pasar con los genéricos? Vamos a esperar 5, 10 años para que los genéricos puedan estar a disposición del público y tal. Eso, digamos, para mí va a generar controversias en el futuro. Y bueno, por supuesto... Los medio picados está tratando de sacar una vacuna. Mi pregunta es, si la llegara a tener, ¿para quién sería primero la vacuna? ¿Para un país hegemónico como Estados Unidos? O sea, que se la enviemos allá, ¿o sería primero para nosotros, digamos, como Estado, como país? Sí, claro. Muy interesante. Sí, eso es todo un desafío y podría generar controversias, pero digamos, eso a nivel general mayor, incluso vean que todo el tema de la transparencia, ¿verdad?
que me parece que es un tema que se ha discutido poco, pero me parece interesante todo el tema del manejo de los datos y de las verdades que se ocultan. Por eso el programa de hoy se llama Verdades a Medias, sobre todo por el tema de la transparencia en el manejo de la información de la situación de la propagación del virus. Pero en materia comercial yo creo que hay como, digamos, esto va a generar un mayor enfrentamiento entre Estados Unidos y China, o entre Estados Unidos y otros países con China, sobre todo por lo que ustedes señalaron en términos de averiguar o investigar si realmente el virus se liberó o fue un accidente, ¿verdad? Eso es, digamos, fundamental. Permiso, me gustaría hacer un aporte que el día de ayer escuché, que me pareció muy grave. Actualmente el país que está vendiendo más ventiladores a nivel mundial es China, para poder suplir la demanda que tenemos mundial, ¿verdad? De falta de ventiladores. Sin embargo, ayer unos médicos italianos comprobaron que realmente el problema, no, o sea, estaban tratándolo con antivirales y con ventiladores, pero ya se demostró que efectivamente el virus no ataca, no se ocupa ni antivirales ni ventiladores. Realmente es un problema cardiovascular, o sea, crea trombosis. Entonces, con un medicamento que la caja tiene, como por decirlo, tan fácil como el acetaminofeno, paracetamol, es lo que está ayudando a que se pueda combatir el virus. China lo sabía y no lo dijo, sino que empezó a producir este tipo de ventiladores, porque ya ellos sabían, como ya tuvieron la situación ellos, y empiezan a venderlo al mundo, empiezan a vender mascarillas, empiezan a venderle antivirales, pero realmente eran medicamentos que las patentes ya han sido exoneradas completamente. Sí, claro, Entonces, sí, efectivamente, hay cosas que todavía no logramos visualizar. La otra cosa que yo veo fuerte a nivel internacional es una discusión enorme en la Unión Europea. Vean la presión que está ejerciendo Italia y todos los países más afectados, España, Italia y, por ejemplo, el presidente de Serbia, que hace pocas semanas, Alexander, no sé si lo pronuncio bien, Alexander Vučić dijo que todas las esperanzas de Serbia están puestas en China. Vean, un país que ya es parte de la Unión Europea está diciendo, del sur de Europa, está diciendo que las esperanzas de esos países no están en Alemania, no están en Francia, están en China. Eso puede generar enormes disputas y sobre todo poner en cuestionamiento a Europa, producto de esa división que hay entre los países del norte que están en mejores condiciones para soportar la crisis económica que los países del sur de Europa que están en una situación más complicada. La discusión que hay sobre los famosos coronabonos, ¿verdad? Si para los países más afectados eso tiene implicaciones muy fuertes. Creo que eso nos va a llevar a repensar las posibles controversias que hay, y sobre todo lo último que creo que me parece importante recalcarlo es que muchos de los acuerdos, de los compromisos financieros, de los compromisos comerciales que los países tuvieron hace un año, digamos, no van a ser cumplidos. Eso también va a generar controversias. O muchas de las controversias que se estaban discutiendo en planos internacionales ya no se van a poder resolver, porque primero los viajes se suspendieron. Entonces los negociadores, los representantes de los países ya no van a poder viajar a las sedes de los mecanismos de resolución de controversias para defender, para resolver las controversias, ¿verdad? Entonces eso se va también a tener una pausa muy grande, y no sé si probablemente en el futuro lo que surja es la política del resentimiento, ¿verdad? Así como ustedes no me ayudaron cuando la cosa estuvo grave, Italia, por ejemplo, ¿verdad? Yo ahora no los voy a ayudar en un periodo y firmo acuerdos con China, ¿verdad? Entonces creo que eso podría también ser como muy complicado. No sé si hay algún mensaje final que quieran mandar a las personas que siempre ven este programa, que ven el programa Verdades a Medias. Si no, les agradezco muchísimo la participación de ustedes, a Anthony Carrillo, a Melanie Obando, a Adriana Vega, que nos acompañaron por esta vía a esta interesante conversación, y les recomendamos siempre vernos
en los programas que ya ustedes conocen. Los programas van a estar disponibles en diferentes versiones digitales para que los puedan estar visitando y puedan estar conociendo, digamos, la lectura de estas 3 personas que están siguiendo a detalle la evolución del tema. Les agradezco muchísimo. Profe, Y sí, yo tengo una duda, pero algo fuera de tema. Es entonces relacionado voy a cerrar la grabación. Bueno,